Continuamos con la información solo aquí en Exitosa Te Escucha por la señal de Exitosa Perú, dándole la voz a los que no tienen voz. 9 y 8 de la noche, y ayer jueves 15 era el último día para que el sector privado pues deposite la gratificación correspondiente a los empleados, trabajadores, colaboradores. Frente a ello estamos conectados con Oxal Ábalos, él es abogado laboralista, para que nos cuente, para que nos guíe qué hacer si mi empresa no me pagó la grati en esta reactivación económica. ¿Cómo estás, Oxal? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, Oxal. Cuéntanos, ¿qué hacer si mi empresa pues no me pagó la gratificación que me corresponde por derecho? Y según teníamos entendido era hasta el día jueves 15 de julio, hasta ayer. Hoy día es viernes 16. ¿Cuál es el procedimiento correspondiente? Sí, en efecto, ¿no? De acuerdo a ley, las gratificaciones deben pagarse a más tardar el 15 de julio y a más tardar la gratificación que corresponde a la de fin de año el 15 de diciembre de este año, ¿no? Y así sucesivamente todos los años. En caso del empleador no cumpla con esta obligación, pues deberá ser sancionado, porque la norma no permite prorrogar o fraccionar, o incluso que las partes puedan pactar que el trabajador goce de este derecho de forma posterior. Y acá la normativa es bastante claro, ¿no? Pero va a depender del tipo de empresa de que se trate para poder aplicar las sanciones, porque tratándose de una microempresa, la multa mínima por no pagar las gratificaciones en el caso de un trabajador puede ser de 484 soles y la multa máxima de 1.980 soles. En el caso de las pequeñas empresas, la multa mínima puede ser de 1.980 soles y puede llegar hasta 19.800 soles. Pero en el caso de las grandes empresas, parte de una multa mínima de 6.908 soles y puede llegar hasta los 114.928. Esto va a depender del número de trabajadores afectados en este caso. Ahora, por favor, frente a ello, ¿qué hacer? Mira, lo más recomendable es que si el empleador no ha cumplido con pagar la gratificación a más tardar el 15 de julio, siempre es positivo que el trabajador busque contactar con el empleador para que directamente encuentre alguna solución. Y si en caso no se llega a una solución inmediata, creo que el trabajador tiene todo el derecho a acudir a la SUNAFIL, para lo cual puede realizar una denuncia virtual y que la SUNAFIL pueda exigirle al empleador el pago o, de ser el caso, aplicarle una multa por este incumplimiento. Lamentablemente no queda otra vía, porque si el empleador no cumple ante el requerimiento del trabajador en cumplimiento de la ley, pues la SUNAFIL tendrá que activar sus mecanismos de fiscalización y de sanción. Así, sin embargo, pues la gente piensa, uy, no, la SUNAFIL seguro es muy engorroso, muy largo, muy tedioso el proceso. ¿Cómo es más o menos? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la página correspondiente? Sí, correcto. Los trabajadores que deseen acudir a la SUNAFIL, que por cierto no es una mala idea, definitivamente y prácticamente la única opción, deben acceder a www.sunafil.gov.be y en el formulario de denuncias virtuales completarlo e indicar, en este caso, por ejemplo, que se trata del incumplimiento del pago de las obligaciones legales correspondiente al mes de julio de 2021. Completar los datos del empleador, indicar los datos del trabajador, y esto se procesa. La solicitud probablemente sea tramitada de forma muy rápida, se van a contactar con el trabajador y la SUNAFIL tiene un plazo máximo de 30 días para poder realizar la fiscalización. Como se trata de una sola materia, salvo que el trabajador incluya otras materias en esta orden, pues esto va a ser muy sencillo, porque se trata del cumplimiento de una obligación formal. Es probar si se pagó o no se pagó. Si no se pagó, la SUNAFIL le va a exigir al empleador que lo pague, inclusive con los intereses que se han devengado en este periodo, que seguramente van a ser mínimos, ¿no? Pero también tendrá que pagarlo. Y si ante ese requerimiento el empleador no lo paga, ya corresponde la aplicación de la multa. De todo esto estaríamos hablando prácticamente de tal vez un mes a lo mucho o un mes y medio. Sin embargo, como digo, lo que va de alguna manera a compensar es el interés que el empleador tiene que pagar. Y me parecería un poco absurdo que el empleador pues no pague esta obligación, salvo que estemos hablando de una empresa informal, ¿no? Que en este caso también aplican las sanciones porque ha ingresado a la informalidad para evadir obligaciones laborales.
Así es. Ahora me pregunta por las redes sociales de Exitoso. Hago buenas noches. ¿Y qué hago si la empresa donde trabajo no me ha depositado mi CTS desde el año 2020 y aún no me deposita mi gratis de este mes? José Luis Torres Rojas. Sí, bueno, estamos hablando de una infracción bastante grave. Es una infracción calificada por el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo como infracción muy grave, y por lo tanto el empleador estaba obligado a pagar, a depositar en una institución bancaria la CTS. Lo hace en los meses de mayo y noviembre de cada año. Por lo tanto, si al día de hoy no le ha pagado el año 2020, tenemos que haber incumplido 3 depósitos. Y entonces la SUNAFIL podría también aplicarle una sanción a esta empresa, y seguramente se le aplicará al verificar que no ha depositado. Yo lo que le recomendaría a ese trabajador es que realice ya la denuncia a la SUNAFIL, ¿no? Porque requerirle al empleador cuando ya viene incumpliendo más de un año no podría tratarse de un error o de algo casual. Es evidentemente un incumplimiento de mala fe, ¿no? No me queda la menor duda. Así es. Ahora, por favor, si la gente quiere consultar, preguntar, porque seguramente varios peruanos no han recibido su gratis. Ayer jueves 15 de julio abrimos las llamadas contigo, Oxal, por favor, acompáñanos con este proceso al 467-4499 y al 251-9422, dándole la voz a los que no tienen voz. Ahora, por favor, si hay algunas denuncias frente a el tema de la CTS, siempre para la SUNAFIL, siempre a ese ente correspondiente. Sí, correcto. Lo que sucede es que el trabajador podría ir también al Poder Judicial a demandar el reintegro de la CTS o de la gratificación, inclusive de una de las vacaciones u otro derecho laboral. Sin embargo, el camino del Poder Judicial sí es bastante tedioso y largo, entonces no es recomendable. Más aún cuando se tiene a la SUNAFIL como órgano fiscalizador en el Perú, que podría exigirle al empleador con total legitimidad el cumplimiento. Entonces yo no despreciaría esta etapa administrativa para poder hacer que me puedan pagar mis beneficios sociales en general. Así es, muy bien, todos a la SUNAFIL. Ahora, por favor, se ha aprobado en el Pleno, por mayoría, una norma sobre el tema de la ONP. Eso más adelante, pero antes respondemos las llamadas. Aló, buenas noches, bienvenido. ¿Aló? Aló, buenas noches, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería saber, lo que pasa es que no es tanto con el tema de CTS, pero igual quería que por favor me ayude. Así es, cuéntanos, por favor. Quería saber si es que, lo que pasa es que el empleador de mi esposo no ha pagado el de salud, entonces él ya está trabajando. Por el tema de la pandemia mi esposo perdió el trabajo y entonces estuvimos sin salud, pero ahora ya está trabajando desde abril, desde fines de marzo, y hasta el día de hoy no tengo seguro, no tengo salud. Me dijeron que era para junio, pero el tema es de que no se ven los pagos de la empresa, algo así. No sabría cómo, quisiera que por favor me oriente el doctor. Muy bien, muchas gracias por tu confianza. Por favor, Oxal, cuéntanos. Sí, claro. Acá lo que ocurre, y por lo que cuenta la oyente, es que ha habido un periodo de inactividad laboral y luego el trabajador ha retomado esa actividad desde el mes de marzo, si no escuché mal, ¿no? Así es. Y entonces, para poder tener acceso a las prestaciones del Seguro Social de Salud, uno tiene que haber aportado cuando menos 3 meses consecutivos. Y aparentemente es esta situación, que Salud no ha validado estos aportes, o en todo caso podría deberse también al hecho de que el empleador no ha pagado. Son dos situaciones distintas, pero si el empleador no ha pagado, esto claramente que es una infracción muy grave, ¿no? Porque esto es una obligación pues que el empleador tiene que asumir por ley. Pero si se trata del otro supuesto, ahí lo que sucede es que hay que esperar hasta obtener la cobertura con el periodo mínimo de aportación. Escuché también que la oyente decía que le iban, en junio ya iba a tener la cobertura. Y en efecto, ¿no? Y estamos en el mes de julio, en realidad ya debería tener esa cobertura para poder atenderse frente a las contingencias que puedan acaecer en este caso. Así es, muy bien, continuamos con las llamadas al 467-4499 y ahora un tema muy importante, Oxal. Antes vamos con la llamada. Aló, buenas noches, bienvenido. Aló, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la comunicación. 9:18 de la noche, aquí en Exitosa te escucha, hablando sobre el tema laboral, sobre la gratificación. Aló, buenas noches. Muy bien, recalcamos los números. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Bueno, quería hacer una consulta. Yo tuve un accidente de trabajo
en una empresa muy grande, ¿ya? Entonces yo asistí a la SUNAFIL. Entonces la SUNAFIL, ¿qué hizo? Fue averiguar a la empresa, y la empresa le dijo que presentó la documentación y documentos que yo no puedo demostrar porque finalmente estoy en un juicio, ¿no? Entonces, en mi caso, la SUNAFIL no cumplió, porque en mi caso dicen ellos que yo tuve un accidente y dijeron que ellos no le vendieron ese producto a la empresa, y entonces yo no puedo cómo sustentar eso, porque son documentos confidenciales, tanto de la empresa como donde yo trabajaba, ¿no? Entonces yo ahorita estoy en un juicio de casi 7 años porque yo quedé con un accidentado y con invalidez, y me quitaron el seguro social, mis hijos quedaron en total abandono. Entonces ese fue el trabajo de la SUNAFIL en mi caso, ¿no? Muy bien. Por favor, señor Ábalos, ¿cuál es su comentario? Bueno, es un tema muy importante. Una de las funciones de la SUNAFIL, más allá de fiscalizar, es que emita un pronunciamiento sobre si el empleador es responsable o no de algún hecho que haya generado un accidente o una enfermedad ocupacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La SUNAFIL puede concluir que hay o que no hay ese hecho generador de esta enfermedad o accidente, pero independientemente de eso, el trabajador podría, y entiendo que lo ha hecho, demandar judicialmente el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que básicamente podría ser por daño a la persona, por la enfermedad o por el accidente. Pero acá hay un tema importante que aclarar. No es que el juez tenga que supeditarse a lo que dice la SUNAFIL. La SUNAFIL puede haber concluido que no hay ese hecho generador de ese incumplimiento por parte del empleador, pero el juez puede concluir otra cosa a partir de otros elementos que se le proporcione, como por ejemplo una pericia médica, un informe médico, en lo que se demuestre que el accidente del trabajador en realidad se debe a una negligencia del empleador. Eso es importante aclararlo, porque como ha mencionado el oyente, como que está condicionando el pronunciamiento de la SUNAFIL a lo que le puede pasar en la sede judicial, y no necesariamente es así. Yo creo que ahí ya es un tema más de letrado, es decir, que el abogado tenga más pericia para poder enfrentar este tema y conocer. Es un tema sumamente controversial, pero igual yo creo que no porque la SUNAFIL haya dicho tal o otra cosa ha perdido el derecho. Muy bien, muchas gracias, Oxal. Ahora, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la norma que establece medidas para el acceso a una pensión proporcional a los asegurados de la ONP, la cual permite para personas de 65 años con al menos 10 años de aportes puedan jubilarse con 250 soles, y fueron 99 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Cuéntanos qué procede ahí, cómo hacer el trámite correspondiente para tener mi pensión de 250 soles. Sí, esto ha sido aprobado todavía, vamos a decirlo en términos sencillos, preliminarmente. Falta que esto sea ratificado, falta que esto siga el trámite regular. En tanto se trata de una ley, tendría que pasar al Ejecutivo para que el Ejecutivo vea si lo observa o no. Si lo regresa con observaciones o lo manda al TC, ¿no? Exactamente, y aparentemente estas situaciones se vienen repitiendo en el tiempo, pero analicemos esto desde el punto de vista sustancial, el tema de fondo. ¿Qué es lo que establecería este proyecto que podría ser ley? En principio hay que tener en cuenta que para jubilarse uno requiere acreditar 65 años de edad y 20 años de servicios. Esa es la regla básica. Este proyecto lo que hace es rebajar los años de servicios, más no la edad. Es decir, puede ser que yo tenga 65 años, pero 10 años de servicio. En ese caso, según esta modificación, me correspondería una pensión de 250 soles en algunos meses del año, ¿no es cierto? Hay que tener presente que actualmente, si una persona tiene 65 años de edad y solo cumple 15 años y no 20, no percibe una pensión, porque no ha cumplido el requisito mínimo. Entonces lo que busca esta norma es generar una pensión en función a la proporcionalidad del tiempo, es decir, hacer que quienes laboraron menos de 20 años no pierdan ese tiempo, sino de alguna manera reconocerlo. Y creo que hay dos puntos de vista de leer este asunto. Por un lado, uno puede de alguna manera ver que
sí es de alguna manera justo reconocer de alguna manera el tiempo que la persona ha prestado servicios y ha aportado. Aun cuando hablemos de un fondo de solidaridad, finalmente aportó. Pero por otro lado, desde el punto de vista más técnico, más jurídico, podríamos ir a lo que tú mencionabas hace un ratito, si esta norma es inconstitucional. La norma indudablemente genera gasto, porque está ampliando el ámbito de beneficiarios y eso implica pues que se incluyan a todas las personas que inicialmente no estaban incluidas. Pero hay que analizar la finalidad y no solo el aspecto técnico. La finalidad, como te decía, es incluir en el universo a personas que no tienen este derecho. Es discutible, a diferencia de otras normas que no tienen esta finalidad pro homine o de beneficiar legítimamente personas, esta norma de alguna manera lo tiene, pero la discusión va a ser intensa. Creo que esto también va a terminar pues en el Tribunal Constitucional, si es que finalmente después del 28 de julio el Ejecutivo decide tomar la acción. Va a ser si continúan, si continúan con esa ley, ¿no? Porque el Parlamento ya incluso se debate si va a continuar hasta el día 22 con la cuarta legislatura. Ahora, según lo que dice pues Rosana Galecio, el problema es si hay el dinero, ¿de dónde sacar para darle su pensión? Correcto. Esa es una gran pregunta, porque muchas veces se dice, pero el Estado tiene dinero, y eso es una falacia, porque el Estado tiene dinero distribuido a través del presupuesto público que se aprueba cada año. Yo no puedo quitarle a unos para darle a otros, eso no es justo, ¿no? Y además también acá voy a tener que incrementar sustancialmente el presupuesto que se tiene para pagar las pensiones. Yo creo que esto debería tener un sustento económico, la verdad. No lo he revisado, pero me da la impresión, porque esto viene ocurriendo, que no tiene tal sustento, porque el Estado debería buscar la forma de financiamiento de esta norma, es decir, de algún lado tiene que sacarse ese dinero para poder coberturar a estas personas, porque definitivamente si no lo hay, estamos hablando de una norma que genera un costo y una derogación al Estado, lo cual haría que la norma sea inconstitucional. Así es, ahora continuamos con las llamadas al 467-4499 y al 251-9422. Por favor, este tema tan importante, el reja dentro de la ONP, cuéntanos cómo va ahí el proceso correspondiente. Sí, recordemos que este régimen de jubilación anticipada también tiene algunas modificaciones que se pretenden hacer. En este caso, pues, de lo que hablamos es que hay personas que pueden haber cumplido el tiempo de servicios y deseen jubilarse antes de la edad exigida, ¿no? Y en ese caso lo que se buscaba es mayor flexibilidad y bajar la edad a 50 años y 25 años de aporte. Y bueno, yo decía la otra vez que conversábamos incluso sobre este tema, que me parece bien, porque en este caso pues no es que se esté generando más gasto de alguna manera o necesariamente, porque igual se está respetando el tiempo de aportación. Si la persona ha aportado pero todavía no ha llegado a la edad, pues finalmente tenemos que el aporte está, ¿no? Entonces no es que le estamos subvencionando o generando pues ahí un pago que él no ha hecho, definitivamente lo ha hecho. Entonces me parece bien, sobre todo considerando la coyuntura, ¿no? En la cual hay personas que estamos en pandemia, la gente no tiene dinero, así es, la gente busca de dónde sacar y pues tiene un fondo que es la ONP y ahí pues debería brindarle ese dinero para subsistir. Ahora cuéntame, el bono dignidad, ¿viable, no es viable? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo va ese tema dentro del Parlamento Nacional? A ver, yo particularmente no soy muy hincha de los bonos. Sé que los bonos en algunos casos es necesario, pero bajo la misma lógica de otorgar bonos constantemente y subvencionar, podría generar pues un hueco, un forado grande en la economía del Estado. Yo creo que esto requiere de un análisis técnico, ¿no? Muy bien, Oxal Ábalos, él es abogado experto en los temas laboralistas. Porque podríamos tener algunos inconvenientes en ese aspecto. Así es, muy bien, Oxal, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la información también, muy buenas noches.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y que tengas un lindo día. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Oxoala. Ahora sí, recuerde que tenemos redes sociales porque en Facebook nos encuentran como Exitosa Go, en Twitter e Instagram como Exitosa Pay. También tenemos cuenta de TikTok como Exitosa Noticias y la información en la página web www.exitosa.p. Muchas gracias por la preferencia. 9:28 de la noche, pausa comercial y volvemos con más noticias y con más información.